¿Tan novedosa? Bueno, fue solicitud del concejal que tenía pensado, concejal de Cultura, tenía pensado hacer una cata diferente en base a algo que él tenía pensado hace tiempo. Entonces me lo propuso y la verdad es que me identifiqué bastante con su propuesta y tratamos de buscar una armonía entre arte y vino, y a partir de ese momento diseñamos esta cata que va a tener lugar ahora dentro de unos minutos. ¿En qué va a consistir? Bueno, va a consistir en una armonía, maridaje de arte y vino basados en una serie de conclusiones que hemos tenido Gemma y yo, en base a un análisis de algunas determinadas obras de arte, y hemos concluido los lazos de unión que pueda haber entre autor, estilo, armonía, interpretación, intensidad, colores, etcétera, con los elementos sensoriales que puede tener también el vino. ¿Qué cuadros van a ser? ¿Con qué vino se va a maridar y por qué? El primer cuadro, Antonio López. Bueno, este va a ser el último. El primer, porque sí, porque además es que lo comentábamos, queríamos haber empezado con el vino blanco, con el chardonnay. Sin embargo, por la propuesta que entre nosotros ha surgido, vamos a ir subiendo en intensidad emocional. Entonces, hemos cambiado un poco la alternancia y vamos a empezar con Las estancias del capitán, de Emilio González Sainz, medalla de oro en el año 2015. Un cuadro metafísico que vamos a maridar con Horizon en roble. Oretano roble, de Bodegas La Encomienda. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, bueno, pues, de alguna forma cómo hay un vino que está reposando y que está todavía cogiendo la esencia del paisaje que lo circunda. Después nos vamos a Disberlin con Cantos Vino. Este lo vamos a maridar con Néctar de Farruche. Una alquimia cencibel de la zona, con una relatividad genial, muy ambigua, muy generalista, que cuando estuvimos poniendo en común el maridaje con Gemma vimos que había una armonía muy enfática y realmente muy congruente. Entonces, bueno, lo vimos claro. Sí, los colores, la femineidad, los ribetes del vino amoratados, con los ribetes que hay también. Ese cuadro es un bodegón de Zurbarán, está orientado en un bodegón, es un cuadro muy surrealista y muy de perderse oníricamente en él, con todo el elenco de personajes y de paisajes tan personales que tiene Disberlin. Y vamos a terminar con nuestro Antonio López, Desnudo en la playa, que, bueno, paradójicamente vamos a terminar con el blanco, pero este cuadro está vivo, es un cuadro que está vivo exactamente igual que el vino. Es un cuadro que va a contarnos el paso del tiempo. En los ribetes amarillos y dorados, con olor a vainilla, vamos a degustar también, a su vez, el vino, y vamos a acabar aquí, en este cuadro. Un poco nuestro estandarte en el municipal, que es Antonio López. ¿Cuánta gente está apuntada? Bueno, la convocatoria era para 20 personas. Buscábamos también un grupo reducido por guardar también esa esencia reposada, dado que es una armonía que requiere cierta quietud, dando lugar también a que la persona que está divirtiéndose o que está presenciando la armonía pues pueda estar tranquila, se pueda concentrar y sobre todo pueda interpretar, ¿no?, lo que transmite cada una de las pinturas, y realmente encontrar esa esencia, ese mensaje que pueda transmitirse entre el vino y la pintura, porque más gente suele haber, sabemos que en las catas o en las armonías suele haber a lo mejor a veces un poco de tuburio y tampoco nos interesa. Buscábamos cierta armonía y un ambiente de quietud y de serenidad. Muy bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cata maridaje de arte y vino. Es una actividad propuesta y englobada dentro de las actividades de enoturismo del fin de semana del enoturismo europeo, que son promovidas por el Ayuntamiento de Valdepeñas, y que, bueno, hemos tenido a bien celebrar esta cata que a continuación va a comenzar, en la que Gemma y yo trataremos de poner en valor un poco la sintonía que puede existir entre el arte y el vino, basados en una serie de elementos que hemos tratado de poner de manifiesto y poner en valor. Es un grupo que hemos tratado de ser un grupo reducido, porque como podéis contemplar aquí 20 personas en media luna, pues tampoco estamos bien acoplados, pero podría ser más incómodo con un mayor número de personas. Y dado un poco la naturaleza de la cata, que es la primera vez que la realizamos, pues queremos tener cierta seguridad en cuanto al ambiente o al contexto que pudiera tener.
Entonces, bien, bueno, el formato de la cata va a ser, trataremos de ser mayor, que sea didáctico, de que sea sobre todo emocional, sensitivo y que personalmente sobre todo nos aporte. Sabemos que tanto el arte como el vino, yo me centraré más en lo que a vino se refiere, Gemma se centrará más en el peso del arte. Trataremos entre los dos de buscar esa sincronía, esa unión, ese contexto en el que el arte y el vino puedan fundirse y de que todos vosotros podréis entenderlo, interpretarlo y sobre todo disfrutarlo. Pues, cuando lo quieras. Pues muchísimas gracias, esto es un tándem. Entonces, bueno, primero hablo yo, pero de cualquier forma yo creo que podemos intervenir mutuamente cada uno en las intervenciones que vayamos haciendo. Primer cuadro que hemos elegido, en este caso lo ha elegido el propio José Carlos, ¿verdad? Pero a mí me ha sorprendido gratamente que sea este cuadro. El orden, como hemos dicho antes a los medios, no es exactamente el que hubiésemos escogido si hiciésemos una cata, ¿de acuerdo? Hubiésemos empezado por el blanco, hubiésemos empezado por el cuadro que va a ser el blanco, pero ese cuadro va a ser el último. Entonces vamos a empezar con, desde mi punto de vista, el cuadro que rompe con los esquemas y que rompe con los muros de metacrilato que todos podemos tener, porque es quizá una de las grandes claves de esta pintura. Vamos a analizar un poco el cuadro. Este cuadro es posible que lo conozcáis, muchos de vosotros, ¿me permitís que os tutee desde allá? Vale. Este cuadro seguro que lo conocéis porque fue medalla de oro en el año 2015. Se trata de Emilio González Sainz, Las estancias del capitán. La medalla de oro, como bien sabéis, es el cuadro, es por así decirlo, la obra de arte que tiene la mayor relevancia dentro de la Exposición Internacional de Artes Plásticas. Es el primer premio. En el año 2015, Emilio González Sainz estaba haciendo, y hace hoy en día, una pintura de un claro corte metafísico. Es un pintor cántabro de Torrelavega, joven, y hace una pintura que nos invita a pasear en ella, nos invita a meternos dentro de ella. Pintor figurativo, técnicamente es un pintor que introduce, al ser cántabro, al ser un pintor del norte, introduce mucho la matización en negro. Es decir, nosotros cuando mezclamos los colores, normalmente matizamos en blanco para buscar la luminosidad. Sin embargo, si os dais cuenta, todos los tonos que tiene el cuadro son muy matados. Son colores muy saturados, es decir, cuando digo saturado me refiero a que el pigmento lleva mucha carga pictórica, son colores fuertes. Pero paradójicamente el autor, con una clara intencionalidad, evidentemente significativa, con un significado que ahora veremos, lo que hace es que cuando él prepara el pigmento, lo mezcla con negro, para dar ese tono matado de los paisajes del norte. Hoy para mí es un día muy especial, esto es personalísimo, porque hoy hace un año que mi padre falleció. Entonces hoy quería dedicar este cuadro concretamente pues a mis capitanes, a mi gran capitán que se fue el año pasado y pues a otro capitán cuya estancia es esta. Todos y cada uno de vosotros podéis ser los capitanes porque se titula Las estancias del capitán. No hay ninguna figura en el cuadro, es un paisaje. Es un paisaje además que es claramente contrastante, porque tenemos una estancia, la del capitán, y luego tenemos un paisaje que se nos abre porque la pared se ha roto, se ha caído, se nos ha caído algo. Para mi gran capitán, un día como hoy, hace un año, su estancia se rompió. Y yo quiero pensar que se rompió para poder ir a un lugar mejor. Muchas veces vemos la muerte como el final de un sufrimiento o como el final de lo conocido. Sin embargo, a veces la muerte, yo desde mi punto de vista, la muerte no es otra cosa que romper determinadas estructuras que nos estaban quizá coartando, que nos estaban frenando del disfrute, de la percepción sensorial en otros mundos, en otras cosas. Por lo tanto, en primer lugar, quizá esa sea la estancia del gran capitán. Pero por otra parte, vamos a ir analizando la pintura y en esto quiero que participéis todos y cada uno de vosotros, porque no comprendo el arte sin la comunicación entre el cuadro y el público. Cuando hablaba con José Carlos del planteamiento de la actividad, yo le decía, es imposible que yo dé una clave que vosotros, yo no estoy por encima de nadie por ser intérprete de arte, yo no sé más que vosotros a la hora de interpretar el cuadro. Al final,
el resultado de la comunicación entre el espectador y la obra de arte no es otra cosa que un proceso personalísimo, en el cual tenéis que vincularos a ese cuadro, pensar qué sentís frente a él. Hay claves que voy a arrojaros, pero son como los hilos maestros de un tapiz, la urdimbre y la trama, que van configurando un paisaje, que es este que tenemos enfrente. De estancamiento y de frialdad, de vida compartimentada. La librería, con los cuadros perfectamente colocados, una planta, pero la planta, con esa sensación un poco Ikea, ¿verdad? Una sensación un poco como de planta de interior, contrasta poderosamente con lo que hay en el frente. Un libro. ¿Lo veis desde donde estáis? Es un libro de ornitología. Se ven las diferentes especies, no se ve bien, probablemente desde donde estáis no lo estáis percibiendo bien. Hay diferentes tipos de pájaros. Es como si la persona que estuviese en esta habitación fuera un ornitólogo, fuese alguien que está estudiando los pájaros. Los está estudiando de una manera mecánica, que contrasta, porque además están muy ordenados, es decir, es un libro de estudio. Está estudiándolos, pero paradójicamente los pájaros al fondo lo que están haciendo es vivir, están volando. Se ha roto, algo ha roto en su interior. Algo ha hecho que su pared se derrumbe. Se ha caído. ¿Por qué? Yo no tengo la clave. Vosotros y vosotras tenéis que pensar qué es lo que ha ocurrido para que esa estancia se haya roto. Y entonces nuestra vista comienza a vagar. Y cogemos ese camino, ese sendero que nos está indicando un nuevo rumbo. Hay heridas, un árbol muerto, es lo primero que encontramos. Y posteriormente la presencia de los cipreses, como espiritualización en ese camino. Es un camino espiritual. Es decir, esta persona está iniciando un camino espiritual que le va a llevar a otro lugar. Líneas tranquilas, ondulantes, pintura muy plana. Es un óleo sobre lienzo. El óleo se puede trabajar de muchísimas maneras. Normalmente los pintores lo utilizan frecuentemente por el color tan brillante que otorga a los lienzos, pero también porque es una pintura que se desliza de una forma muy elegante. Se puede empastar, cosa que con el acrílico es un poco más complicado. Es decir, se puede cargar de masa pictórica, de carga pictórica. Esto lo encontramos en otros autores, que no puedo ahora mismo, no tengo ninguno por aquí para que lo veáis. Sin embargo, también es un virtuosismo técnico el hecho de que haya hecho esta pintura en óleo tan sumamente plana. Nos provoca en el alma esa sensación de calma y serenidad. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que estamos viendo? Diferentes paisajes de corte mediterráneo. Una bahía y un acantilado al fondo. Y la línea de horizonte. Los pájaros volando, aquí tenemos, con mucha serenidad. Y concretamente este es bellísimo porque además, si os dais cuenta, el ala se integra en el cuerpo del propio pájaro. Y una rapaz. Pero claro, aquí no hay ningún ornitólogo. No sé cuál es. ¿O sí? ¿Hay algún ornitólogo en la sala? ¿Qué pájaro es este? A ver, ¿se puede saber? Tengo que acercarme. Acércate. Acércate. Capitán. ¿Pájaro es? ¿O no ha querido representar una rapaz concreta? No representa una especie concreta. No. Tiene una combinación de ave exótica y ave rapaz, no de estas latitudes, con lo cual no se puede determinar. No sé si lo ha hecho adrede o probablemente no tenía un adrede. La gaviota sí es una gaviota patiamarilla de nuestras latitudes, la de abajo también. Además, el libro está abierto en la página de las gaviotas, la guía de aves. Pero la rapaz concretamente, yo diría más bien que es el dorso, no se puede ver, no se puede identificar por el pico ni por la cabeza, pero el cuerpo es de turaco. El turaco es un ave tropical, es subsahariana, se nidifica en el sur del Ecuador, en África, con lo cual no sé nuestras latitudes, estaría ahí descontextualizada. Entonces, bueno, pues también es un elemento a tener en cuenta. No sé si he servido de gran ayuda. Muchas gracias, por supuesto. Bien, pero ese ave está dándonos la espalda. Está apoyado en lo que han sido las ruinas de algo, que todavía funcionan, porque de alguna manera el capitán está en su estancia, está todavía pensando en salir a captar ese ambiente, ¿verdad?
pero tiene todavía que reposar, necesita tiempo de reposo. La estancia del capitán es su lugar, su baluarte, es el lugar donde está retrotraído todavía y sin lugar a dudas en un tiempo empezará a caminar por el sendero y se sumergirá en la bahía, a buscar nuevos horizontes, nuevos aromas y embeberse con fluidez del medio que le circunda. Y ese medio que le circunda viene a ser el El capitán hoy es el elemento crucial. Todo lo que rodea a ese personaje lo vamos a convertir hoy en el protagonista, va a ser extrapolado del cuadro al vino. Este vino es el capitán de hoy, que es Soletano Roble. Hay 3 capitanes entonces. Yo considero 2, pero bien, lo seguimos comentando. Soletano Roble es el capitán porque es ese vino que está deseando descubrir sus orígenes, que esos orígenes de donde procede. Ese vino que viene de la muerte. Padre de Gema había hace un año que falleció y es esa sincronía que hay con ese viñedo que en el 2011 los elaboradores encontraron prácticamente muerto. Un viñedo en un paraje impresionante, paraje volcánico, con 11 hectáreas, completamente abandonado. Un viñedo de 11 hectáreas con 4 varietales, con 4 cepajes, en los que prácticamente pasaban desapercibidas esas plantas. Las plantas naturales, las plantas autóctonas, invasoras de la zona, no dejaban ver ese viñedo. Ellos llegaron y resucitaron un viñedo durante 3 años. Volvió a nacer, surgió la vida de la muerte. Ese viñedo empezó a generar ilusión, a generar sueños y a generar luz. ¿Qué es lo que espera este cuadro? Después de esta opacidad, ante una inconsistencia de paisaje en la que el verde predomina como predomina en este viñedo de Finca La Encomienda, que es ese quinto montículo que hay al oeste del Cerro de las Cabezas, esa inclinación norte-sur, rodeada de 400 hectáreas de sotobosque, de bosque mediterráneo, ese Mediterráneo que aflora en sus bahías y que muchas veces no somos capaces de ver la maravilla o la belleza que nos deslumbra el paisaje, pues este vino trata un poco de manifestar esa evolución desde la muerte a la vida. Es un vino que vamos a catar, es un vino que veréis que se asemeja muchísimo con este cuadro, sobre todo por la tonalidad verde. Es un vino que está verde, es un vino con luminosidad. Es un vino por madurar, es un vino con futuro, que espera sus frutos, pero que está brotando. Es un vino que tiene que evolucionar y que tiene que equilibrar todos los elementos que el pintor lo que hace es tratar de buscar esa luz con la pintura, con la técnica, con el óleo, con su propia historia. Los elaboradores de este vino tratan de que este vino al final, con ese maridaje, con ese ensamblaje, sobre todo que hay entre un tempranillo y un syrah, que son 2 variedades diferentes, que forman parte de esa parcela que han recuperado, traten de fusionarla y que dentro de un tiempo encuentren la vida. Es un vino que vamos a catar y que espero que encontréis, sobre todo, esa nota verdosa, ese tanino eléctrico, vivo, ese amargor que hay al final de la boca, que lo tiene, que dice, tengo fuerza porque tengo savia, pero quiero llegar a la plena madurez. Quiero salir de mi estancia, quiero volar y encontrar ese paisaje de donde provengo, ¿no? De una manera equilibrada y armoniosa. Por eso os invito a que cogéis una copa y en un par de minutos lo podamos catar y podamos concluir. Realmente encontrar esa nota que estoy comentando. Están todas las copas servidas. Vino tinto, tempranillo, syrah. 2 variedades que están en esa finca de la que hemos hablado. Una finca que tardaron 3 años en poner en cultivo activo de nuevo y en el que se encuentran estos 2 varietales. Un varietal autóctono como el tempranillo, un syrah, una variedad francesa, invasiva pero también muy vulnerable
porque es una variedad que sufre una enfermedad endémica, que es el declive del SIDA. Es una variedad que poco a poco se va muriendo. Es una planta que aún no se sabe cómo, pero si no es un clon australiano, es una planta que poco a poco va decayendo y es muy difícil de cultivarla y sobre todo obtener rendimiento de ella. Pues en este vino encontramos esa delicadeza, esa actitud endeble de una variedad que le cuesta mucho sobrevivir, acoplada a nuestra tempranillo, a la variedad de la zona. Esa variedad que es la fuerte, que es el paisaje de fuera, lo que está ya integrado, lo que está equilibrado. En cambio, lo que hay detrás de la pared, esa variedad Syrah, es la que poco a poco va mermándose, se va deprimiendo, pero quiere salir fuera y quiere también integrarse con esa tempranillo. Y tampoco estas son las claves que en Gema y yo tratábamos un poco de manifestaros y poneros en relieve, ¿no? Hay muchos elementos. Gema ha dejado abierta esa opción de que vosotros podáis interpretar la textura del cuadro y que este vino, en función de la pequeña historia que os puedo contar, porque yo podría estar hablando 1 hora de este vino, pero aquellas personas que podrían estar hablando, podrían estar hablando 24 horas de este vino, pero no es el momento. El momento es este, ¿no? Tenemos una serie de tiempos para cada vino y cada cuadro, si no os podéis aburrir. Pero quizá un poco esa es la sincronía, ese es el maridaje, ese es el puente que queremos trasladar entre el mensaje del cuadro y este vino, que aun siendo todavía un vino joven, con todo por descubrir, está bajo la timidez, con una variedad débil y vulnerable, tratando de volar al espacio. Así es que, bueno, espero que podáis disfrutar, que podáis encontrar sobre todo de los... Yo no voy a hacer una carta sensorial al uso, ni a ver los aromas ni nada. Quiero que disfrutéis del vino durante 5 o 10 minutos hasta que sigamos a la siguiente obra y que podáis encontrar, sobre todo al final de boca, por favor, estaros atentos, esas notas herbáceas, verdes, mediterráneas, aromáticas y en la boca sobre todo plenitud de una fruta muy fresca que el día de mañana lo que quieres está rodando con esa gaviota completamente integrada en el centro. Bueno, que disfrutéis de este vino y nos vemos en 10 minutos en la siguiente hora. Salud. Salud.